¿Qué tal, amigos de Ingeniería Geotécnica? Bienvenidos a esta nueva temporada del podcast titulado Geotecnia sin Límites, donde platicamos con geotecnistas reconocidos en la práctica. El día de hoy tengo el gusto de platicar con el ingeniero Juan Paulín. El ingeniero es egresado de la UNAM, es ingeniero civil, también es geotecnista, realizó estudios de posgrado en la UNAM también y actualmente se desempeña como director del grupo Solentage Bashi para Iberoamérica, ingeniero. Así es, por Iberoamérica. Pues le damos la bienvenida, ingeniero. No sé si quiera comentarnos un poquito de sus inicios y bienvenido al podcast. Muchas gracias, Felipe, y hola a todos quienes escuchan este podcast que tienes. Sí, soy egresado de la UNAM desde incluso la preparatoria, estudié en Prepa 8 y hasta mi posgrado, maestría en ingeniería, especialidad en geotecnia, aunque siempre me he dedicado también a la parte de estructuras y es una parte importante a tener en cuenta que somos ingenieros civiles. Realmente nos graduamos de ingenieros civiles, aunque tenemos ciertos gustos y preferencias por una especialización, un área. Incluso en mis primeros años de vida profesional trabajé en un despacho de estructuras, diseño concreto, estructura metálica. Posteriormente estuve en obras públicas, haciendo peritajes para el gobierno de la Ciudad de México, en sus estructuras típicas, mercados, hospitales, escuelas. Okay. Y en ICA, trabajé en ICA, en la dirección de ingeniería, y eso ha sido desde entonces mi desempeño profesional, porque he estado en grandes constructoras, ICA empezando en el área de ingeniería, pero siempre trabajando para proyectos que se ejecutan, desde en estudio en muchos casos de su licitación, la propuesta técnica y económica que se presenta y posteriormente de ejecución de estos proyectos. Actualmente estoy, como has mencionado, el grupo Solentage Bashi, este grupo que se dedica a construcción geotécnica, el cual está prácticamente en todo el mundo. Mi responsabilidad, como bien has comentado, es llevar la ingeniería de la zona Iberoamérica, España, Portugal y México hasta Chile. Sí, que es una tarea pues complicada y que a veces aparte como gerencial o directiva estamos de pronto un poquito ajenos, ¿no? Como ingenieros técnicos, nuestra formación a veces no es así. Entonces nos gustaría que nos contara cómo es que llegó ahí, pero desde el inicio, qué lo motivó a ser ingeniero civil y posteriormente a enfocarse al área de geotecnia. Si hubo personas que lo influenciaron, entonces nos gustaría saber un poquito de eso, ingeniero. Con gusto, Felipe. Elegí ingeniería civil en un principio leyendo qué hace un ingeniero civil. Había varias opciones que tenía enfrente: ingeniero químico en un principio, ingeniería civil, y al final me decanté por ingeniería civil y creo que no me equivoqué. No conocía en ese momento a alguien que me motivara a seguirlo, a ser como él. Realmente es por los libros que incluso en preparatoria te entregan para que leas y te empapes un poco de estas distintas carreras y en su momento elijas. En mi caso, ingeniería civil, y empecé pues desde arrastrar el lápiz de analizar, calcular, diseñar estructuras en un principio de concreto, metálicas, madera. Y cuando vas creciendo, asumiendo más responsabilidad, vas alejándote un poco de esos principios, porque ahora tienes que ver por el crecimiento y formación de los equipos que vas teniendo, y mientras más creces, te alejas cada vez más también de lo que fue tu origen, de arrastrar el lápiz, de llevar un proyecto, porque ahora tienes que definir en cómo hacerlo, ¿no? Y llevar a tu equipo para que en su momento sean ellos autónomos también, que es ahora una de mis tareas, de formar a la gente, que transmitirles lo que sé, el cómo soy, lo que me ha llevado a estar en esta posición,
para que en un momento el crecimiento de todos y cada uno de ellos sea como el mío, mejor incluso. Claro. Y es natural, cada que creces en una jerarquía en una empresa, te vas alejando de esos principios, porque tus responsabilidades ahora son distintas, son más directivas, son más gerenciales, más de planeación. ¿Y qué es lo que le comentaba al inicio? A veces como ingenieros estamos un poquito ajenos en nuestra formación. ¿Usted tuvo que tomar algún curso adicional? ¿Se preparó? Porque tiene una maestría igual en mecánica y suelos, en geotecnia. ¿Cómo hizo para nutrir esa parte un poquito, pues, gerencial? La misma empresa te va exigiendo responsabilidad. No hay carreras o estudios que te ayudan en ese sentido. Pero en mi caso, no tomé algún estudio adicional. Realmente es por las exigencias de la misma empresa, ¿no? En lo que aprendes de tu jefe, de los directores que te rodean, de gente importante que son incluso un ejemplo para ti. Claro. Y así como la gente que hoy depende de mí trata de copiar mi forma de ser, mi forma de gerenciar, mi forma de una dirección, pues en su momento, y lo sigo haciendo, trato de copiar lo que me gusta y creo que tiene gran valor de la gente que está por encima de mí. No tomé algún curso adicional. Realmente ha sido parte de mi trayectoria profesional en mi nuevo desempeño. Sí, claro. Y digo, digamos que el crecimiento ha sido bastante bueno. Digo, lo sabemos nosotros porque lo conocemos de su participación en sociedades técnicas como profesor, que ahorita platicamos un poquito sobre eso. Pero para la gente que no conoce a los grupos donde usted participa, yo les comentaba pues a las personas que nos ayudan con el podcast, que ustedes, el grupo que encabeza, se encarga de hacer las cimentaciones de los edificios, digamos, más grandes de la Ciudad de México. No sé si nos quiere platicar un poquito de la presencia y de la actividad del grupo en México. Sí. Es cierto, Felipe. Trabajo en un grupo que no solo en México, sino a nivel mundial, ha trabajado y trabaja en los proyectos que son más importantes en términos de edificios más altos, las cimentaciones más profundas, las obras portuarias más complejas. Ese es nuestro nicho de trabajo. Mientras más complicado sea, es mejor para nosotros porque nos permite aplicar el cómo somos. Somos una empresa de construcción, pero con un corazón importante en términos de ingeniería, un corazón importante también en términos de investigación, aunque no somos un instituto, centro de investigación. La investigación que hacemos es siempre para mejorar nuestras técnicas constructivas, los equipos que incluso diseñamos y que usamos, como la hidrofresa, las almejas, los equipos de perforación pequeño diámetro, las técnicas constructivas, distintos materiales, por ejemplo, el concreto con diseño particular que permite tener bajas emisiones con el pacto en la huella de carbón. Entonces, eso nos permite estudiar un proyecto, cumplir con lo que el cliente necesita, pero definir nosotros, trabajando con equipo, con el equipo del cliente, él mismo, su ingeniería estructural, especialistas geotécnicos, el cómo hacerlo, llegar a un acuerdo y hacer la ejecución. Y esto ha sido en todo el mundo. En México no es la excepción. De hecho, hay que reconocer que en México, aún en los suelos difíciles que son famosos, la famosa arcilla del Valle de México, este suelo tan compresible, tan poco resistente, es hoy día la ciudad, incluso el país, en el mundo, pienso, donde se han alcanzado las mayores profundidades para construcción de sótanos, poco más de 50 metros de profundidad. En otras partes del mundo hay excavaciones urbanas para proyectos de edificación
que han tenido mayor profundidad de excavación, pero no en suelos tan complicados como los característicos que tiene la Ciudad de México. Sí, claro. Y no sé si dentro de esos proyectos de los que le ha tocado participar, pudiera mencionar alguno o algunos de los más complicados de los que hayan representado verdaderamente un reto de ingeniería. Sí, hay proyectos bien interesantes que incluso arquitectónicamente han ganado premios, ¿sí? Ok. Como desarrollo inmobiliario, como Torre Reforma, sobrepasó en la Reforma, Chapultepec 1, Torre Vancomer. Un proyecto icónico para nosotros es el San Reyes, también sobrepasó la Reforma, porque fue el primer proyecto en México construido con una técnica llamada top-down en la superestructura, que implica construir de arriba hacia abajo. Y no solamente fue una aplicación exitosa en la técnica, y destaco exitosa porque ya se han aplicado en México en alguna ocasión, pero se abandonó porque no tuvo éxito. Y fue la aplicación de esta técnica sumado a la profundidad, 23 metros, que en su momento era algo donde la gente se jalaba los pelos, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que en la Ciudad de México, cuando incluso en la escuela nos decían que no se podía, hayan alcanzado tal profundidad, 23 metros? Y el proyecto existe. Su muro diafragma, conocido en México como muro Milán, y la aplicación pura de la técnica constructiva toda. El Museo del Chopo. Esta edificación fabricada en los talleres de Gustave Eiffel, que muchas veces visitamos para ver una obra de teatro, escuchar un concierto, ir a comprar. Tiene en su interior 2 sótanos, un gran proyecto arquitectónico. Y como la edificación tiene valor para la Ciudad de México, tuvo también una instrumentación bien particular. Se colocaron distintos sensores en toda la edificación, en el exterior, y en tiempo real sabíamos cómo se estaba moviendo. Y es tan sensible, la instrumentación colocada fue tan sensible, que incluso veíamos cómo se dilataba y contraía la estructura metálica en función de la temperatura que en su momento había. Sí, claro. No son los únicos, Insurgente 700. Es el proyecto que tiene más de 50 metros de profundidad en la zona del Valle de México. Aquí no solo ellos, hay proyectos de muelles también. México, a diferencia de otros países, tiene muchas aplicaciones de obras portuarias en las cuales hay un muro frontal, muro diafragma, muro estructural definitivo. No son los típicos muelles tipo danés o espigones que en otros países es usual tenerlas por las profundidades de dragado. México en sus costas, aún siendo una zona sísmica, incluso creo que es mejor el que se tenga este tipo de proyectos en zonas sísmicas porque tiene un mejor comportamiento. También se ha hecho bien. Sí, y que para hacer estos proyectos pues se requiere un grupo de especialistas con conocimientos bastante sólidos. Y en su caso no me queda duda que sus conocimientos son bastante sólidos, no solamente en la parte de la construcción, sino también en la parte de ingeniería. Y todo esto pues viene desde la formación como geotecnistas. Usted actualmente es profesor del posgrado en geotecnia de la UNAM, tanto de la maestría de túneles y obras subterráneas. Pero dentro de esa formación no sé si nos pudiera contar un poquito sobre aquellos personajes que usted encontró, docentes, y pues a veces no son directamente nuestros profesores, pero que hayan influido y que lo hayan inspirado pues en esta área de la geotecnia. Alguien a quien aprecio y realmente marcó mi época de estudiante, hablaba de motivarme para dedicarme a la geotecnia, fue el doctor Rigoberto Rivera Constantino. Ha sido la cabeza en términos de formación de muchos de nosotros. Me gustó tanto su clase de cimentaciones profundas que me interesó por seguir. Fui su ayudante en mi época de estudiante aún, ayudando a calificar sus tareas, cuidar a su grupo, programar sus clases.
Y después conocí también a Agustín de Menegui, que también Excelente profesor. me gustó también mucho su forma de dar clase, los eh, métodos que nos enseñó de interacción sobre estructura. Mi tesis fue de zootecnia con las ideas del doctor Seba de interacción sobre estructura. Tuve la oportunidad de que revisara, discutiera mi trabajo. Tardé 2 años en programar sus ideas de interacción, suelo piloto entre caras laterales, estáticas sísmicas. No solamente propuso una forma de resolverlo, sino una forma muy interesante de resolver, que realmente el estudiarlo te ayuda a entender el comportamiento, y eso es básico. En estructuras también, Roberto Gómez, análisis con elementos finitos. Realmente tuve frente a mí grandes profesionistas, grandes académicos que me motivaron en esta carrera. Siempre geotecnia estructural. Claro, que es una, digo, gracias a esa influencia, a esa inspiración, pues es que uno se apasiona un poquito más, ¿no? Por el área. Y en su caso, si usted pudiera recomendar a las personas que nos estén viendo, que son recién egresados de la carrera de Ingeniería Civil, a lo mejor, ¿qué tan recomendable es desde su punto de vista estudiar un posgrado o hacer una maestría en geotecnia? Yo creo firmemente, Felipe, que no es una recomendación, es una necesidad. Para podernos enfrentarnos en un medio bien competido, ¿no? La juventud tiene una nueva forma de pensar y hay tanta gente brillante en nuestro medio. Hay que reconocerlo, que no podemos quedarnos a nivel de licenciatura. Necesitamos mejorar nuestros conocimientos. Necesitamos estudiar un posgrado. Habrá gente, como incluso tu caso, que te has decidido por estudiar un doctorado, y aplaudo eso. Es que mejora aún más sus conocimientos y ahora tiene la responsabilidad incluso de generar conocimiento. Pero en el caso de una maestría, es mejorar la práctica profesional. Entonces, es una necesidad. Es una necesidad. México tiene un muy buen nivel de educación. No niego que es bueno también salir, porque el salir de tu país no solo te permite adquirir conocimientos con gente distinta, con una forma diferente de pensar, una cultura distinta. El vivir lejos de casa, siendo independiente, también te hace crecer como persona. Y eso al final mejora tu desempeño profesional. Entonces, no es una recomendación, pienso, es una necesidad. Claro. Y ahora viene la pregunta obligada porque lo mencionan mucho, incluso hace poco que estábamos en la reunión informativa de la Universidad de Túneles y Obras Subterráneas, comentaban las personas, los compañeros, si recomendaban estudiar una vez terminando la licenciatura, por ejemplo, porque hay profesores que son muy enfáticos, pero lo ven por la parte del tiempo, ¿no? Del desarrollo personal, de no esperes tanto para estudiar una maestría, hazlo inmediatamente. Desde mi punto de vista, a mí me sirvió bastante haber trabajado por lo menos un par de años, adquirí un poquito más de experiencia y entonces llegué con dudas puntuales. No sé en su caso cuál sería pues la mejor recomendación para los compañeros que están en esa situación. Comparto lo que has hecho. Respeto la opinión de muchos de mis compañeros, donde recomiendan no esperar, empezar el posgrado inmediato a la conclusión de la licenciatura. Yo creo que para ello uno tienes, como lo han dicho ellos, tienes que estar convencido de qué quieres. Y si es el caso, si tienes claro qué buscas, adelante, pero para sacar el mayor provecho de un posgrado, de los profesores que dan clases en un posgrado, que hablando de la maestría de construcción con esta especialidad en túneles y obras subterráneas que tiene la UNAM, la Facultad de Ingeniería, la gran mayoría de los profesores son gente que se dedica a la práctica profesional. Entonces, para poder sacar el mayor provecho de estas personas, que con todo gusto se entregan para compartir sus conocimientos y experiencias, lo mejor es que tengas algo de tiempo trabajando, para que puedas preguntar.
puedas realmente discutir ya no tanto como aspectos teóricos, sino prácticos propios. Claro. Sin duda no son suficientes, porque por eso has decidido estudiar un posgrado, pero eso te da una oportunidad de sacarle mayor provecho. Comparto lo que has dicho. Lo mejor, en mi opinión, es trabajar en el área que te guste. No esperar mucho tampoco, unos 15, 20 años. Y cuando creas que es el momento adecuado, empezar tu posgrado. Claro, bueno, esa recomendación yo creo que le sirve a todas las personas que nos ven en este podcast. Espero que lo tomen. El ingeniero pues tiene bastante experiencia en la parte práctica, también en la parte de investigación, como lo comenta que en el grupo donde trabaja pues intentan combinar esa parte. Y ese es el siguiente tema que me gustaría tocar, esa divergencia que se ha hecho entre la práctica y la investigación o a veces el diseño. Creo que en México pasa bastante, pero no sé cuál sea su opinión y cómo cree que eso pudiera mejorar un poquito. Depende mucho de las empresas, Felipe. Pienso que quienes tienen una gran capacidad de hacer investigación enfocada a su actividad son las grandes constructoras, porque tienen los recursos, tienen claro el objetivo y pueden dedicar como de tiempo y recursos a mejorar sus propuestas. Y eso es competitividad. Eso es competitividad. Y no de forma innata, porque tampoco podemos ignorar que los centros de investigación existen. Y es ahí donde entra la riqueza, porque estos centros de investigación pueden ser parte también de la investigación que hacen estas constructoras y al final entregar un producto que se haya enriquecido por el trabajo de ambas partes. Claro. Sí, súper importante, perdón. Sí, disculpa. Y es, de hecho, la diversidad donde genera riqueza. Sí, completamente. Y creo que parte de esa responsabilidad en México pues son muy fuertes y muy, pues el trabajo es bastante arduo de las sociedades técnicas. Que nosotros como geotecnistas y la gente que está aquí pues, viendo el podcast conoce a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica principalmente, pero existen otras que incluso usted es presidente de Amitos. No sé si nos pudiera contar un poquito sobre esta participación y qué es Amitos para que la gente que no lo conoce pues sepa un poquito sobre esta asociación. Sí. Mencionaste la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Fui vicepresidente también. Compartí con Juan Dios Alemán, un gran amigo, como vicepresidente durante su gestión, siendo el presidente. Hicimos grandes cosas, pienso. Una de ellas es la Olimpiada, fue una propuesta que hice en su momento, la Olimpiada de Geotecnia, y es un éxito. Está enfocada a que los jóvenes estudiantes compitan entre ellos en distintas universidades en términos de conocimiento. Pero sumado al conocimiento, realmente esa oportunidad que tienen de ir a un Congreso Nacional, en alguna parte de la República, interactuar con los otros equipos de distintas universidades y ese sentimiento de competencia. Realmente tiene solo cosas positivas. Actualmente soy el presidente de Amitos, la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, la cual es la representación de México de la International Tunnel Association. Aunque, y es bien importante destacarlo, no solamente trata de túneles, sino también, como el mismo nombre lo incluye, el aprovechamiento en el paso subterráneo. Son obras subterráneas. De hecho, los túneles son un tipo bien particular de estructura subterránea, pero no es la única. Las grandes excavaciones, los almacenamientos subterráneos naturales, esas grandes ciudades en sitios de clima extremo, ya sea el desierto o los polos, donde la gente necesita vivir protegida de estas temperaturas extremas. Los centros comerciales que ahora se construyen en espacios subterráneos, todo eso son
además de los túneles, en sus distintos tipos, son obras subterráneas. Ese es el alcance que tiene Amitos, pero sus objetivos son difundir la educación en este tipo de proyectos, formar un gremio unido que comparta conocimientos, fomentar el crecimiento de las nuevas generaciones. Incluso tenemos un grupo fuerte, bien asentado, que es el grupo de hijos jóvenes, que es un espejo del grupo de hijos jóvenes que tiene la ITA. Y trabajan muy bien. Son jóvenes que no tienen más de 35 años y han decidido dedicarse a esta especialidad de las obras subterráneas. No dejan de ser ingenieros civiles, que es importante. Y eso les permite proponer qué necesitan incluso en términos de educación. E incluso pueden representar a Mitos en eventos internacionales. De hecho, es una invitación a quien quiera integrarse, escriban a Mitos y propónganse. La invitación es abierta. Ok, y pues veo, a quienes estén escuchando pueden entrar a la página de Amitos, igual se pueden llevar como agremiar, como lo comenta el ingeniero. Y hablando ahora de los ingenieros jóvenes, que es gran parte del público que nos ve en este podcast, ¿pudiera dar usted algunos consejos en general de la carrera, del área de especialidad para los ingenieros jóvenes? Sí. Voy a regresar un poco a la maestría porque vale la pena destacar algunas cosas. La maestría está certificada por la ITA, esta asociación internacional que he mencionado. Y es importante porque esta certificación les permite decir a los egresados que son egresados de una maestría que es reconocida por un organismo el más importante en el ámbito de las obras subterráneas en el mundo. Hay becas que la ITA pone a nuestra disposición para los estudiantes de la maestría. Podemos invitar a grandes especialistas internacionales a dar clases, a dar algunas charlas. Incluso hemos presentado distintos cursos muy interesantes, de gran contenido técnico y experiencia, donde los principales invitados son los estudiantes. Aunque es una invitación al gremio en general, la mayor participación, nuestro principal objetivo son los estudiantes. No solamente la maestría está formada por gente que se dedica a la práctica profesional, porque he dicho que la riqueza está en la diversidad. Hay grandes profesores que están hechos y formados en el ámbito académico. Y es esta mezcla, Felipe, de la suma del potencial que tiene una persona que se ha dedicado a la investigación, a la educación, con la gente que se ha dedicado a la práctica profesional, lo que genera la riqueza y la formación que reciben los chicos es por parte de todos ellos. Y eso se debe transmitir incluso ya cuando pasan en la vida profesional. Son equipos interdisciplinarios. Entonces, una recomendación a las nuevas generaciones es que lean todo lo que puedan, participen en todo evento técnico que puedan. Si tienen la oportunidad de salir del país y trabajar en otros lados, regresar a México y mejorar nuestro nivel de educación, práctica profesional, hagan. Ingeniero, y hablando ahora de las recomendaciones, continuando con esto, hay ingenieros jóvenes recién egresados que muchas veces no sabemos a quién acercarnos o cómo hacer para conseguir nuestro primer trabajo en áreas que nos gustan o en general. ¿Qué consejo podría darles? Tienen que leer, Felipe, todo lo que puedan. Tienen que participar en todos los eventos técnicos que puedan. Acercarse a las asociaciones. Y no perder de vista que se van a graduar de ingenieros civiles. Aunque tengan un gusto por cierta área y se dediquen de preferencia a la parte de estructuras, a la parte de técnica, o a la parte de construcción, y después crezcan jerárquicamente y asuman responsabilidades gerenciales, directivas.
no deben de perder de vista que nuestro producto al final son los proyectos. Es interesante trabajar en un laboratorio y hacer pruebas en muestras recuperadas en la masa del suelo. Hacer el mejor trabajo para obtener las propiedades mecánicas que posiblemente sean utilizadas en un diseño. Pero, aunque es algo fundamental, no podemos perder de vista que el objetivo es la construcción de un puerto, la construcción de una gran edificación que hoy incluso rebasan los 1000 metros de altura. En algunos casos, o construir una gran subestructura con excavaciones tan profundas como 50, 60 metros, 70 metros, elementos de cimentación profunda que van a 120 metros de profundidad. Y eso significa que, como ingenieros civiles, tenemos que utilizar nuestros conocimientos de distintas especialidades, estructuras, geotecnia, construcción, hidráulica, aunque tengamos preferencia por una de ellas. Y eso nos va a hacer incluso interactuar con gente que también tiene cierta especialidad. Y es la suma de esto lo que en realidad nos va a permitir alcanzar el objetivo, que son los proyectos, sea de infraestructura o edificación que he mencionado. Entonces, lean, no tengan miedo a preguntar, acérquense a las asociaciones, participen en los grupos de ingenieros jóvenes como el que he mencionado, no es el único, hay más. Toquen la puerta en las empresas y pidan estancias profesionales. Seguramente en algunos casos les darán la oportunidad de trabajar y aprender, aún siendo estudiantes. Entonces, adelante. Que eso es algo bien importante, ¿no? Porque la carrera de ingeniería civil, a diferencia de otras carreras como medicina, a veces ciencias de la salud, donde nosotros como ingenieros civiles no tenemos a veces obligadas prácticas profesionales, ¿no? Esas visitas a obra que son importantísimas, que incluso muchos aprovechamos para conseguir nuestro primer empleo, como menciona, y es algo que usted implementa en sus cursos de posgrado. Eso es importantísimo y ha llevado pues a bastantes alumnos a proyectos, y en los proyectos es donde realmente uno aprende. Como dice usted, es el producto final de lo que hacemos, y muchas veces pues no, como los profesores son investigadores o son académicos únicamente, se pierde esa parte de la práctica. Y retomando ese tema de los proyectos, justamente dentro de sus clases nos platica sobre los grandes proyectos que se han hecho aquí en México y de la importancia que tiene, por ejemplo, la combinación de la excavación con la cimentación, sin perder de vista que el proyecto es global, pues implican arquitectos, estructuristas, demás. Entonces, no sé si le gustaría platicarnos en específico de algún proyecto que a usted le haya gustado bastante, que le haya dejado bastantes experiencias y sobre todo que le sirva a la gente como que nos está viendo. Muchas veces es importante saber cómo se construyó cierto proyecto, porque uno solamente ve la estructura, pero nos olvidamos a veces de lo que no se ve. Sí, Felipe, claro. Es algo muy cierto. Cuando tomamos un proyecto, sin hablar de alguno en particular, a veces recibimos la mecánica de suelos, la cual tiene recomendaciones en términos de cimentación, que tengan capacidades de carga, pero eso es parte del proceso. Hay que estudiar posteriormente el cómo construir ese proyecto. Y tiene tal importancia la selección del método constructivo, la secuencia constructiva, que incluso podría modificar el diseño original. Por ejemplo, la zona del Valle de la Ciudad de México, las arcillas blandas que he mencionado y que todos conocen, son suelos que te dan muy poca capacidad para pensar en algas. Y los proyectos son cada vez más ambiciosos, que tienen una área tan importante que pensar en un apuntalamiento tradicional, que deja de ser tradicional cuando tiene longitudes de elementos de
80 metros, 100 metros. Hay ejemplos que podría citar con esta longitud tan importante. Entonces debes pensar en otra forma de construirlo. Y eso incluso es lo que ha dado origen a la técnica constructiva top-down. Porque en la técnica constructiva top-down en la Ciudad de México, y en general, es utilizar la propia estructura de las losas, sus columnas, como parte de todo el sistema de retención. O sea, no hay atlas, no hay puntales, sino son las losas quienes trabajan como un diafragma horizontal. Y como deben preexistir a la excavación, porque la construyes, excavas por debajo, la construyes, excavas por debajo, significa que el apoyo vertical de las losas debe existir antes de construir las losas. Y eso te lleva entonces a que la cimentación sea profunda. Tal vez no necesitas una cimentación profunda, barrets, pilas de cimentación, pero la aplicación del método constructivo para poder lograr la construcción de la subestructura te demanda que la cimentación sea profunda. Y en ocasiones las profundidades son tan importantes que el alivio de esfuerzos que se genera por la excavación hace que los elementos de cimentación profunda trabajen a tensión. Y es una condición que la mecánica de suelos en su momento no logró visualizar. Pero tampoco es su culpa, porque no era en su momento la responsabilidad de esta empresa de definir cómo construir. Pero entonces, si las pilas de cimentación van a trabajar a tensión y no dejarán de trabajar a tensión hasta que la carga que actúa sobre ellas sobrepase este preesfuerzo, pues podría hacer que incluso los elementos no logren trabajar por punta, si es que hubiera sido el caso como diseño típico de un elemento de cimentación. Entonces, la selección del método constructivo, como lo he dicho, podría ser tan importante que podría cambiar el comportamiento de la cimentación. Y estoy hablando de definir cómo excavar y construir los sótanos. Y eso hace depender el comportamiento de la cimentación. Este concepto de excavación-cimentación, en muchos casos, no puede verse de forma aislada. Son propuestas dependientes que dependen del método constructivo. Sí, digo que, o sea, lo vemos, por ejemplo, a la hora de excavar. No es lo mismo que una excavación se deforme en campo libre que si tenemos ya, por ejemplo, la cimentación existente. Y ahorita que comentabas sobre los tipos de cimentación que se han utilizado bastante, ha predominado mucho el uso de los barrets, que no es como algo que se utilizaba cotidianamente, pero muchas personas no saben qué son los barrets, de los que nos están escuchando. ¿Nos puede platicar un poquito más de... Aclarémoslo con gusto. Una barret, bueno, es un nombre de origen francés. La técnica empezó en este país, Francia. Y en realidad es un elemento de cimentación profunda, pero su geometría como sección transversal es rectangular. Y se construye con los mismos equipos que se construye un muro de diafragma, con almejas o con hidropresa. Entonces, una barra es un elemento de cimentación profunda de sección rectangular. Y como algunas de las dudas que han surgido en el gremio en general es, y ustedes lo saben como grupo de ingeniería, porque han hecho pruebas de carga, que eso es importantísimo en la tendencia de diseño actual. Pero lo que nos indica las metodologías analíticas está enfocado a veces a pilas circulares, por ejemplo, o zapatas cuadradas. Entonces a veces se nos sale de las manos cómo diseñar una cimentación rectangular profunda. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes de discrepancia entre las metodologías analíticas y las pruebas de carga que han utilizado? Una ventaja de estos elementos barret como elemento de cimentación es que al mismo volumen de concreto, en comparación con elementos tradicionales circulares, tiene un área en el fuste muchas veces más importante que un elemento circular. Y eso es muy importante
porque la primera capacidad de carga que se desarrolla cuando el elemento de cimentación profunda trabaja es la fricción. De hecho, para que la punta trabaje, el elemento de cimentación tiene que deformarse. Y mientras más profundo es un elemento de cimentación, incluso con profundidades 60, 70 metros, que se haya propuesto para buscar un estrato competente, un material competente, más trabajo le va a costar al elemento de cimentación pasar la carga de su cabeza a los 60, 70, 80 metros de profundidad. Y esa transmisión de carga desde su cabeza hasta la punta, el suelo como existe, pues trabaja y toma carga. Y puede tomar tanta carga que incluso podrá que en la punta nunca se entere de que está recibiendo carga. Hemos hecho pruebas de carga tipo bidireccional en los Emiratos Árabes, que incluso con un elemento de cimentación tipo Barrett, elementos del orden de 70 metros de profundidad, hemos desarrollado capacidades de carga de orden de hasta 36,000 toneladas. Es algo muy importante. Que para hacer, digamos, como el contraste, esa cantidad, generalmente las pilas que se hacen para los edificios, ¿como en qué capacidad andan aproximadamente? Pienso, Felipe, que no podemos hablar de una capacidad como tal, porque depende de muchas cosas, claro. Solo me gustaría destacar que en estos elementos en particular, con el gran beneficio que tienen de un área de fuste mucho más importante que elementos tradicionales circulares, hemos logrado desarrollar capacidades tan importantes como esta que menciono, poco menos de 40,000 toneladas. Esto es en proyectos de edificación que van a tener alturas superiores al kilómetro 300. Es otro concepto de cimentación, porque son descargas tan importantes a la cimentación que ni siquiera los elementos trabajan como un elemento independiente, aislado. Realmente lo que se pretende también es formar bloques como elementos de cimentación. Entonces, tenemos una Barrett y muy cercana a ella hay otros elementos similares. Y por encima de ellos podemos tener losas de concreto de 16 metros de espesor. O una torre de 1,3 kilómetros, ¿se imagina? Entonces, lo importante es entender el concepto y aceptarlo también. Claro. Porque tampoco es fácil, en ocasiones no se acepta. Sí, no, y sobre todo porque muchas veces los criterios de diseño se ven rebasados por pues las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias constructivas, y pasa en el reglamento o en las normas técnicas locales de la Ciudad de México. Si usted pudiera, pues digamos, encontrar ciertos puntos débiles, si así lo podemos llamar, en la ingeniería mexicana, ya sea diseño de excavaciones o de cimentaciones, ¿cuáles serían los principales que usted identificaría? Como práctica profesional, algo que vale la pena mencionar es que todo proceso constructivo debe ser diseñado como eso, como una secuencia constructiva. Hemos hablado y nos han formado de la famosa envolvente de Texag y PEC, ¿no? Que existe en realidad, pero donde no funciona es que no debo aplicarla a una estructura pensando en que en un instante tengo los 25 metros de profundidad de excavación y todos los apoyos colocados. Porque para llegar a los 25 metros de profundidad, primero tuve que construir el muro, luego excavar 1 metro, luego otro metro, colocar un puntal o construir una losa en la metodología top-down, excavar el siguiente sótano, bombear. Y cada etapa, el final de la misma, es el principio de la siguiente. Entonces,
Para alcanzar los 25 metros de profundidad, ya tengo toda una historia en términos de desplazamiento y esfuerzo que no podría haber si aplico el envolvente a una condición máxima de excavación cuando todos los apoyos existen. Y lamentablemente ese tipo de diseños en muchos casos caen del lado de la inseguridad, porque pide el diseño secciones de concreto y cantidades de acero, para expresarlo de forma simple, que no van a ser suficientes. La realidad le va a exigir más a ese muro, más espesor, más concreto, más acero, que no tiene. Claro, y que es una tendencia, o sea, si uno revisa muchas veces los diseños de algunos edificios incluso importantes, muchas veces el geotecnista entrega estas envolventes al estructurista y el estructurista, pues desconociendo este concepto que usted menciona, pues diseña los muros, los refuerzos con estas condiciones que a veces pues son desfavorables, como comenta. Entonces, la gran importancia de tomar eso en cuenta, el proceso constructivo. Y hay métodos, y ese es el siguiente tema, ya acercándonos a la recta final de este podcast, sobre el uso de los métodos numéricos, que incluso en la normativa vigente se recomienda la utilización, pero muchas veces nosotros como geotecnistas no estamos del todo capacitados para la utilización, o sea, requiere bastante conocimiento, pero también puede ser un arma de doble filo. No sé, usted que lo ha utilizado, porque nos ha comentado en muchas ocasiones, ¿cuál es su opinión general del uso de métodos numéricos en geotecnia? Solo que previo a eso, Felipe, no quiere decir que aplicar la envolvente de PEC como ejemplo a un análisis donde la excavación máxima existe y todos los apoyos colocados siempre caen de lado en la seguridad. Sí. Porque depende mucho de la profundidad a la que excavas un proyecto. Pero algo que hay que destacar es que hoy, y hablando de aprovechamiento de paso subterráneo, los proyectos son cada vez más ambiciosos, más profundos, más grandes. Y es cuando esas metodologías tradicionales que podrían haber funcionado en ciertos casos, hoy están superadas. Entonces, debemos estudiar un proceso constructivo como lo es. Y los métodos numéricos nos lo permiten. Pero tampoco podemos pensar que lo que entrega la herramienta de análisis es ya la definición última de lo que debe ser. No puede ser más que el criterio ingenieril. Somos ingenieros civiles. Incluso el hecho de que seas un experto en el uso de una herramienta, que incluso puedas programar para sacar mayores beneficios, mayor rapidez en el uso de una herramienta, herramientas comerciales que tú mismo propongas, no es suficiente. Porque nuevamente el producto no es el resultado numérico del análisis de una excavación, o del comportamiento de una cimentación, o de una estructura en general, un muelle, una presa. Es la construcción de eso, el lograr el objetivo. Y para pasar de este comportamiento teórico a la realidad, todavía hay mucho por hacer. Es una parte importante, pero no es la única. Entonces, hay que entenderlo como tal y tampoco quedarse con una sola aplicación. Hay que verificar los resultados. Y después de la verificación, hay que validar los resultados. Y en esa verificación y validación está el uso de distintas herramientas, distintas metodologías e incluso distintos autores. Pueden participar en diferentes personas. Entonces, es algo muy poderoso hoy en día, que nos da rapidez, nos da mayor alcance en entender esto es un proyecto. Pero no podemos pensar que lo es todo, en lo último. Siempre después de ello hay mucho más por hacer. Sí, claro, y que siempre pues es algo que se reconoce de ingenieros como usted, ingenieros que tienen más experiencia, que presentan sus trabajos y lo corroboran con la práctica, ¿no? Que es, o sea, los resultados, lo que se mide es lo real, y eso puede ayudarnos muchas veces a ajustar lo que utilizamos, y eso pues es muy valioso. Y pues cambiando un poquito de tema, ya acercándonos ahora hacia la recta final, nos gustaría en esta sección que nos recomendara 3 libros que a usted le hayan servido muchísimo en toda su formación
para que sobre todo las personas que no los conocen pues puedan acceder a ellos. Bueno, uno de ellos fue lo que estudié en su momento con el doctor Sebart, su famoso libro de interacción sobre la estructura. Sé que para muchos el Difficult Book representa mayor conocimiento, pero es uno de ellos. Aunque hablar de tres en particular creo que es sesgar realmente una recomendación. Pero no tanto incluso en temas de ingeniería, creo que nos sirve también leer, no solo ingeniería, ¿no? Hay que leer a Saramago, hay que leer a escritores mexicanos, porque eso también nos ayuda a pensar de forma diferente. O sea, si nuestra mente siempre estuviera ingeniería, pues a lo mejor somos un poco aburrido. Leer de todo. Novelas, poemas, libros técnicos sin duda, y aparte porque estamos obligados a ello. Pero disfruten en general de la lectura. Bien, ingeniero, pues muchas gracias por las recomendaciones y ahora metiéndonos un poquito a la parte más que no es ingeniería, como usted lo comentó. ¿Algún hobby que tenga usted fuera de la ingeniería? Disfruto mi casa, mi familia, mi mujer, me gusta bailar. ¿No? Me tuvieron que enseñar, pero ahora que aprendí, la verdad es que lo disfruto. Me gusta viajar también. Me toca viajar con mucha frecuencia, pero tiene su encanto. Y también me da la oportunidad de conocer distintos sitios, distintos países, gente diferente. Y leer. Claro, y creo que eso es parte fundamental, ¿no? De que nosotros nuestra carrera a veces como ingenieros somos muy rígidos, muy cuadrados y es muy importante combinarlo y a veces también encontrar un equilibrio con todos los aspectos como usted dice. Dentro de todas las ocupaciones que tiene, porque pues, yo me lo encuentro en congresos, en su trabajo, que también demanda bastante tiempo, pero a veces también tiene tiempo para dar las clases, para programar tantas actividades. ¿Cómo logra tener ese tiempo? ¿Cómo logra organizarse para tener una vida equilibrada? No es fácil, Felipe, pero creo que tiene que gustarte lo que haces. Y tienes que disfrutarlo también. Me gusta la ingeniería. Disfruto la ingeniería. Tengo muchos amigos en el medio de la ingeniería. Siento una deuda muy fuerte por compartir lo que sé. Porque hay gente muy valiosa que me ha formado. Y lo han hecho en el ámbito académico, en el ámbito profesional, sin interés alguno, más que el compartir. ¿Por qué no puedo hacerlo? Entonces, merece tiempo, sin duda, organización también, pero lo disfruto. Cada que tengo oportunidad y pues también estoy con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Entonces, trato de disfrutar en todo sentido. No es fácil. El trabajo te exige tiempo, resultados, respuestas. Hay un compromiso importante con la parte académica, las sociedades técnicas. Pero para eso estamos. Sí, claro, y creo que es algo que se nota, o sea, se nota ese compromiso de compartir con ingenieros ahora más jóvenes y parte de esto se hace en espacios como este, ¿no? Y entonces nosotros le agradecemos muchísimo el espacio, el tiempo que nos da y sobre todo las recomendaciones que son muy nutritivas, pues sobre todo para los ingenieros jóvenes que nos están viendo. Entonces aprovechamos este espacio para agradecerle y dejar abierta esa posibilidad de poder platicar en alguna otra ocasión con usted. No sé si quiera agregar algo para despedirnos. Agradecerte Felipe esta iniciativa, felicitarlos porque Gracias. la gente los ve, te escucha y que cada vez sea mejor. Muchas gracias y suerte en este proyecto. Muchas gracias, ingeniero. Nuevamente agradecemos su tiempo y su espacio y a ustedes por darse el tiempo de conocer esta parte que hay detrás de los ingenieros técnicos que pues nos enseñan muchísimo. Les agradecemos mucho. No olviden suscribirse pues a los canales que tenemos y seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias.